sino a las agencias de migración que están haciendo redadas que algunos califican como ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque se están presentando personas sin uniforme, sin facultades de detención, para tomar personas únicamente basadas en su apariencia, colocarlas en camionetas que no están seriadas, que no llevan la bandera de la Border Patrol y mandarlas quién sabe a dónde. Por supuesto, tiene consecuencias muy significativas para México y en específico también para la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en este momento la coalición de Donald Trump ha hecho todo lo posible por decir, yo no me voy a involucrar en Medio Oriente, no me voy a involucrar en Ucrania, pero sí coloco a México al centro de la prioridad de mi aparato de seguridad. Y las señales ahí están. A ver, veamos el nombramiento de quien es ahora el principal asesor para el hemisferio occidental dentro del Consejo Nacional de la Casa Blanca. No es un diplomático, no es un político de carrera, es un ex Mark militar de Jensen. la Fuerza Aérea especializado en fuerzas especiales. Él es quien va a asesorar al presidente Donald Trump y a Marco Rubio, el secretario de Estado y también titular del Consejo Nacional, en materia de lo que tenga que ver con México, que el Pentágono ha reducido limitaciones para que los generales puedan ordenar ataques incipientes en países externos con conflictos de baja intensidad, pues estamos viendo que los asuntos se están alineando para una intervención militar. Que el país al que más se le exhibió por las banderas que aparecieron por aquí, por allá en las fotografías, muchas de ellas de premio internacional, donde se veían rebeldes arriba de carros incendiándose junto con la bandera mexicana, pues es crear la narrativa para quizás hacer en pocas semanas ya lo que tanto se ha estado esperando, temiendo, confiando de que grupos paramilitares o militares de Estados Unidos de manera quirúrgica envíen tropas a México para acabar con el dominio de los cárteles. Queda atrapada la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al inicio de las protestas, ella se pone a comentar que ella respete, que hay que respetar esas protestas y eso se interpreta, quizá exageradamente, como un apoyo absoluto de la presidenta a esas protestas y un alentamiento a que los conacionales salgan a protestarse contra el régimen de Donald Trump y eso lleva a, pues, en que en plena oficina oval, la secretaria de Seguridad Nacional salga a decir abiertamente, Kristi Noem, abiertamente a la presidenta, que la presidenta está incitando a la violencia en Estados Unidos, que es un acto de injerencia, y se hace una severísima crítica, yo creo que es la más severa que se ha hecho a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estamos en las 3 últimas semanas, quizá 3 semanas y media, a que llegue la famosa fecha del 9 de julio, que es cuando se tiene programado el juicio ya en un lugar fijo para Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que ha prometido dar grandes revelaciones y ya las dio, solamente tiene que legitimarlas ante un juzgado. Y un servidor, Ramón Alberto Garza, desde algún lugar acá en Estados Unidos, donde andan tantas protestas, donde hay tanta inquietud, donde hay tanta zozobra por todo lo que está ocurriendo a raíz de que el presidente Donald Trump se decidió, pues, hacer una redada ya literalmente militar y convocar prácticamente a la antesala de una guerra civil en este país, en donde, pues, por primera vez nos toca ver que, pues, la confrontación dentro del país no se da entre la gente blanca y la gente de color, sino entre los norteamericanos y los migrantes, particularmente los migrantes mexicanos, como decía Donald Trump, tengan o no papeles. Punto. ¿Qué está ocurriendo? Y vamos a poner en contexto esta situación. Trump venía de un forcejeo fuerte a nivel real, político, mediático, financiero, incluso del presupuesto de Estados Unidos, con quien era hasta hace poco su principal compañero, asesor del sector privado, que era Elon Musk. Aquí esta situación se terminó por desbordar, hubo desacuerdos muy fuertes, no vale la pena tomar tanto tiempo para hacerlo, simplemente llegar a decir que Elon Musk llegó a hablar de que él tendría que decir todo lo que sabe del presidente Donald Trump, incluyendo los famosos
testimoniales de este empresario Epstein, que tiene pues un largo historial, aquel que apareció muerto en una celda, que está involucrado en todas las cuestiones de acoso sexual y relaciones con menores de edad, en los que están involucrados pues una serie de personajes del mundo político, nacional, internacional, financiero, y entre ellos se menciona el propio Donald Trump, donde hay videos que aparecen en las fiestas de Brian Epstein. ¿Y qué pasa? Pues pasa que esta guerra pues demerita mucho la imagen de un narcisista como Donald Trump. Y Donald Trump, ¿qué se le ocurre hacer en medio de todo esto? Pues simplemente desatar sin permiso, sin comunicarle al gobernador de California, a Gavin Newsom, que va a enviar a la Guardia Nacional 2,000 efectivos para intervenir en lo que eran en ese momento incipientes manifestaciones para protestar las medidas de ICE, de este grupo de comandos antimigración, para, pues de una u otra manera, decir que nos respeten los derechos humanos. Esto se fue escalando. Ya hay ahorita en California más de 6,500 efectivos entre gentes de la Guardia Nacional, entre gentes de la Marina y otras instancias más. Y se ha desatado prácticamente un dimes y diretes entre el presidente Donald Trump y el gobernador del estado más próspero de la Unión Americana, que es California. Si fuera una economía por sí misma, sería la quinta o sexta del planeta. Y esto ha llevado incluso a la alcaldesa de Los Ángeles a decretar un toque de queda, algo inusitado para una población civilizada como es la de California, como es la de Los Ángeles. Y lo más importante de todo esto, al margen de que, a pesar de que Trump, como siempre sucede, ya trata de buscar hacer las paces y y tratar de ajustar sus posiciones. Pues esto se vio básicamente también como una antesala de lo que viene para México, porque el país al que más se le exhibió por las banderas que aparecieron por aquí, por allá en las fotografías, muchas de ellas de premio internacional, donde se veían rebeldes arriba de carros incendiándose junto con la bandera mexicana, pues es crear la narrativa para quizás hacer en pocas semanas ya lo que tanto se ha estado esperando, temiendo, confiando de que grupos paramilitares o militares de Estados Unidos de manera quirúrgica envíen tropas a México para acabar con el dominio de los cárteles en buena parte del territorio mexicano. Y como si esto fuera poco, pues esto se inscribe también en una situación en la que queda atrapada la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al inicio de las protestas, ella se pone a comentar que ella respete, que hay que respetar esas protestas y eso se interpreta, quizá exageradamente, como un apoyo absoluto de la presidenta a esas protestas y un alentamiento a que los conacionales salgan a protestarse contra el régimen de Donald Trump, y eso lleva a, pues, en que en plena oficina oval, la secretaria de Seguridad Nacional salga a decir abiertamente, Kristi Noem, abiertamente a la presidenta, que la presidenta está incitando a la violencia en Estados Unidos, que es un acto de injerencia, y se hace una severísima crítica, yo creo que es la más severa que se ha hecho a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de todos estos coqueteos que ha habido de parte de Trump, que la llama una gran mujer, etcétera, pero claro, ahí estaba en el oficina oval, estaba Kristi Noem, y estaba el presidente Trump, y el presidente Trump no dijo absolutamente nada. La presidenta fue cambiando el discurso, lo fue suavizando, pero pues el asunto ya está, como dicen, echado a andar. Y yo creo que esto, pues estamos en las 3 últimas semanas, quizá 3 semanas y media, a que llegue la famosa fecha del 9 de julio, que es cuando se tiene programado el juicio ya en un lugar fijo para Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que ha prometido dar grandes revelaciones y ya las dio, solamente tiene que legitimarlas
ante un juzgado, y en ese juzgado, ya con la firma del juez y con todo lo que se ha hecho, pues empiece ya pues las consecuencias del canto de los cinco tenores, los que hemos comentado aquí. Yo arranco por aquí con esta explicación, lo que estamos viviendo. Rodrigo, ¿qué nos comentas al respecto? Las protestas en Los Ángeles vienen a evidenciar el quebranto en tiempo real de lo que son las reglas no escritas de la democracia norteamericana. Lo decía el propio gobernador de Baja California, Gavin Newsom, en este mensaje televisado tan importante, retando al presidente constitucional Donald Trump, diciendo, la democracia americana está bajo asalto. ¿Y por qué lo dice? Porque la tesis de Newsom, la tesis de Bernie Sanders, la tesis del Partido Demócrata, es que esto no se trata de una reacción a la política migratoria, sino que es un intento del gobierno de Donald Trump, del presidente Donald Trump, para utilizar la excusa del ciclo protestas, disturbios, represión, para ampliar las facultades y el poder legal que tiene la oficina del Ejecutivo. Es decir, lo están viendo como un asunto de poder constitucional los demócratas. No es una batalla y una disputa política cualquiera. Y creo que tienen algo de razón los demócratas porque no había mucho motivo para desplegar a la Guardia Nacional ni para desplegar tampoco a los Marines, algo inusitado desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson ordena proteger a la manifestación por los derechos civiles de Martin Luther King en Selma, Alabama. Ahora, pues 60 años después, lo que se está protegiendo no es a los manifestantes de los derechos civiles, sino a las agencias de migración que están haciendo redadas que algunos califican como ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque se están presentando personas sin uniforme, sin facultades de detención, para tomar personas únicamente basadas en su apariencia, colocarlas en camionetas que no están seriadas, que no llevan la bandera de la Border Patrol y mandarlas quién sabe a dónde. Esto, por eso decimos que es el quebranto de las reglas de la democracia y las reglas constitucionales americanas en tiempo real. Y por supuesto, tiene consecuencias muy significativas para México y en específico también para la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta que, por cierto, le ha apostado a la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en su disputa interna dentro de la coalición de Morena. Entonces, esto tiene efectos muy significativos. La declaración de Noem, por supuesto, coloca a Sheinbaum en una tarea de fuego cruzado. Y yo rescato una declaración que hace la periodista e intelectual norteamericana Julia Joffe, que es experta en temas de autoritarismo, de transiciones de la democracia hacia regímenes mucho más dictatoriales, mucho más opresivos. Y ella dice, cuidado, porque lo que estamos viendo en las calles de Los Ángeles, primero, se va a replicar, por supuesto, a otras ciudades de Estados Unidos, como ya lo estamos viendo en Chicago, en Nueva York, por supuesto, todos estos enclaves del Partido Demócrata. Pero posteriormente, lo que sigue en el manual del autoritarismo es una guerra externa. Y en este momento, la coalición de Donald Trump ha hecho todo lo posible por decir, yo no me voy a involucrar en Medio Oriente, no me voy a involucrar en Ucrania, pero sí coloco a México al centro de la prioridad de mi aparato de seguridad. Y las señales ahí están. A ver, veamos el nombramiento de quien es ahora el principal asesor para el hemisferio occidental dentro del Consejo Nacional de la Casa Blanca. No es un diplomático, no es un político de carrera, es un ex Mark militar de Jensen. la Fuerza Aérea especializado en fuerzas especiales. Él es quien va a asesorar al presidente Donald Trump y a Marco Rubio, el secretario de Estado y también titular del Consejo Nacional, en materia de lo que tenga que ver con México. Si a eso sumamos lo que ya habíamos comentado, de que el Pentágono ha reducido limitaciones para que los generales puedan ordenar ataques incipientes en países externos con conflictos de baja intensidad, pues estamos viendo que los asuntos se están alineando para una intervención militar en algún grado. No sabemos cuándo va Ya. a pasar, pero lo que sí A podemos ver, antes, decir, sí. lo que sí podemos decir es que las condiciones en Washington se están preparando para eso. A ver, antes de empezar con Gregorio, quiero aclarar algo que recibí del gobierno americano, que ellos dicen que estas acciones tienen un origen que ya se exhibirá públicamente, en que si bien es cierto que empezaron estas manifestaciones, dice el gobierno de Donald Trump que ellos detectaron personajes de insurrección, de terrorismo, de guerrilla, cubanos, nicaragüenses y de
el Medio Oriente, particularmente el grupo Hamas, infiltrando esas manifestaciones con el interés de crear una desestabilización nacional de afuera hacia adentro de Estados Unidos, y eso es lo que internamente los llevó o llevaría el presidente Donald Trump y con el apoyo de todo su grupo, incluso Marco, incluyendo por supuesto Marco Rubio, a hacer esta intervención. Gregorio, ¿qué nos dices? Pues una vez más, Ramón, estamos siendo presa, México presa de las locuras de un presidente que está lógicamente fuera de sí, tomando decisiones como le estamos viendo, completamente fuera de proporción, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días es sumamente doloroso porque, a ver, ya nos agarró de bajada con el tema de los aranceles, ya nos había agarrado de bajada con el tema de las remesas, ya nos había agarrado de bajada con el tema del tráfico de drogas, con justa razón, y ahí sí vamos a dar el beneficio de la duda de que y México haya mostrado colaboración, pero este tema migratorio, la forma en la que se está haciendo, persiguiendo a personas que, pues, lo que representan para la economía del vecino país, o sea, y que al mismo tiempo para México, pues, en cuanto a remesas, si hablamos de remesas, el dato que recuerdo del cierre del año pasado en todo Estados Unidos hacia México, 64 mil millones de dólares, bueno, una tercera parte venía de California. Bueno, le va a dar en la torre a esa economía, pero más que esa economía, a las personas, a las familias que están temerosas, que de por sí han estado en la penumbra y que hoy están temerosas por esta persecución violenta que se ha venido emprendiendo y que también con justa razón vemos las reacciones que se dan con estas manifestaciones, en muchos casos pacíficas, en otros casos con disturbios, con violencia. Como bien decía Rodrigo, pues no se había visto un despliegue para estos propósitos de soldados y marines desde 1965, cuando había un presidente que fue a contrarrestar las medidas ilógicas de un gobernador, el caso de Alabama, contra una minoría que eran los afroamericanos. Bueno, pues ahorita es exactamente al revés. Y entonces este arranque de la elección, de la próxima elección presidencial, porque también así se podría interpretar, pues estamos viendo que México está siendo víctima de ello. Entonces no nos debe interesar tanto qué hay en la política de Estados Unidos, sino realmente qué repercusión tiene para México y cómo nosotros aquí, desde México, debemos de reaccionar en consecuencia. O sea, también yo veo que francamente a la presidenta pues la han dejado muy sola para poder hacer frente a esta nueva embestida que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Porque por ahí también me da la impresión que hubo también un teléfono descompuesto, esto que mencionaban ahorita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior, arremetiendo y acusando fuerte, como no se había visto en lo que va del mandato de Trump, a la presidenta Sheinbaum. Dices, oye, pues a lo mejor a lo que se estaba refiriendo fue a que sí hubo una declaración que había hecho la presidenta por esa intención de aplicarle impuesto a los temas de las remesas. Y de esa declaración se les hizo bolas el engrudo, pero ahí también hay una irresponsabilidad por parte del equipo de comunicación de la presidencia de la República. Totalmente. ¿Verdad? A ver, de acuerdo, 100% de acuerdo con eso que planteas, Gregorio, porque la presidenta se está dando cuenta a estas alturas que sus palabras tienen consecuencias, que lo que dicen los mítines de las giras de fin de semana, que también eso es recibido allá en Washington y no es solo de consumo interno. Hablaba en la mañanera el jueves la presidenta Claudia Sheinbaum de que ahora, pues, ella asume que hay una sospecha fundada de que la famosa fotografía de este personaje enmascarado encima del vehículo en llamas, ondeando la bandera mexicana, que fue plantado para sembrar la narrativa antimexicana. Y es lo contrario precisamente a lo que planteas, Ramón, de los comentarios que hay dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, donde dicen, no, los infiltrados son los de enfrente, los infiltrados son los nicaragüenses. Cuidado, Rodrigo, no nos vayamos con la finta, porque esa fotografía puede haber sido creada por los mismos infiltrados. Cuidado. Totalmente. O sea, no es que lo infiltre el gobierno americano. Y si yo quiero provocar un problema en Estados Unidos, meto un pelado de los míos y para que no lo reconozca porque no tiene cara de mexicano, le pongo lo enmascaro y le pongo la bandera y digo, a ver, son mexicanos. O sea, cabe para los dos lados. Cuidado. Pero lo importante creo no es excluyente. Totalmente de acuerdo, pero lo importante aquí es que el hecho de que ya se esté comentando internamente en la comunidad de inteligencia norteamericana, pues nos dice cuál es el sentimiento y la temperatura de qué es lo que va a hacer. A mí me dice una persona muy informada que al menos a nivel operativo, a muchos miembros de fuerzas de seguridad
ya se bajó la orden que eventualmente sí se va a intervenir de una u otra manera en México. Y hay una manifestación pública en cierto sentido de eso cuando Derek Maltz, el exdirector adjunto de la DEA, reacciona a la noticia que publicó el LA Times de que los cárteles mexicanos están contratando a mercenarios colombianos y que eso refuerza la tesis del gobierno de Donald Trump de que debe haber una intervención militar. Y Derek Maltz es nada más y nada menos que uno de los principales asesores de esta famosa legislación todavía no aprobada, pero ya en ciernes de declaración de guerra contra los cárteles. Yo aquí quiero apuntar algo importante de lo que tocamos antes con la presidenta Claudia Sheinbaum. El enorme error de la presidenta es aferrarse a querer mantener la verborrea mañanera y tener que llenar espacio de palabras durante 3 horas, igual que su antecesor. En boca callada no entran moscas, y si tienen todos los días que andar defendiendo el maciozar de un extraño enemigo y respondiendo a periodistas sobre asuntos que tienen que ver con Estados Unidos, so pena de que una de esas respuestas sea interpretada, como ya fue interpretada, como un acto de injerencismo, pues lo más sensato y lo más sencillo en una situación tan delicada que está la presidenta caminando en hielo muy fino, tendría que ser: vamos a callarnos ahorita, no vamos a usar las mañaneras para hacer asuntos de este corte, porque entonces cada mañana te vas a estar resbalando con la laja de jabón. Eso es lo que le está pasando. Número uno. Número dos, la gente que está leyendo los elementos de Estados Unidos, todo lo que está surgiendo, desde el asunto de la migración, el fentanilo, la seguridad, el gusano barrenador, el huachicol fiscal. A ver, podemos una lista inmensa, pero lo más importante es cuántas veces Marco Rubio ha pospuesto en las últimas semanas su viaje a México, a grado tal de que en días posteriores, 1 o 2 días posteriores a las declaraciones de Kristi Noem, viene un staff completo del Departamento de Estado, el subsecretario, ¿sí?, junto con otros personajes, a sostener una larga encerrona con la presidenta, con el secretario de Relaciones Exteriores, con Omar García Harfuch. Está claro hacia dónde van las cosas. Y lo que se habla ahí es que ya se están discutiendo los parámetros de qué tipo de personajes son los que van a tener que ser detenidos. Y lo que se quiere decir es: queremos cooperación. Si no se puede, háganle como quieran. Nosotros vamos a tener que soltar lo que tenemos que soltar. Ya empezaron a soltar por ahí que si a Noroña le retiraron la visa por lo que ha estado diciendo en los Gurul, que si otros personajes están a punto ya de anunciarse en cualquier momento. Bueno, lo que estamos viendo es que lo que haya ocurrido a puerta cerrada en Palacio Nacional, en esta junta de la presidenta, su equipo de Relaciones Exteriores y de Seguridad, y el equipo de Marco Rubio, es únicamente el preplanchado para lo que va a tocarle a Marco Rubio venir a hacer. Repito, con o sin la anuencia, con o sin la cooperación del gobierno mexicano. Lo que ellos están queriendo decir, y repito, aquí, yo no estoy defendiendo oposición, estoy analizando hechos. Lo que ellos están viendo decir es: estamos agotando las instancias buscando la cooperación del gobierno mexicano. Queremos que entiendan que está pasando así y así, no se metan porque es un asunto muy delicado de geopolítica internacional. Veamos cómo nos complementamos y cómo colaboramos. Si no lo podemos hacer, bueno, pues ya pasamos la factura por otro lado. Y eso es lo que vamos a ver, y repito, en la fecha que es el 9 de julio, a partir de el 9 de julio, si es que algunos otros incidentes de esta índole no aceleran alguna posición, aunque creo, por lo que tú y yo comentábamos, Rodrigo, y sería bueno que lo comentaras, de cómo ha estado las distintas instancias republicanas, incluso productores, gente de los restaurantes, reclamándole al presidente: nos quieres dejar A sin ver, por chamba. supuesto, Ramón, por supuesto que a la sobrereacción de Donald Trump ya hubo una reacción, que esta reacción es que, por supuesto, los sectores industriales, los sectores sobre todo agrícolas, que son intensivos en trabajo de inmigrantes, sobre todo los sectores de hospitalidad,
pues ya levantaron el teléfono y marcaron a la Casa Blanca y le dijeron, señor Donald Trump, te estás metiendo con nuestro modelo de negocios. Y tan entendió el mensaje el presidente de Estados Unidos que envió en redes sociales una publicación en la que dice, vienen cambios muy pronto, ya me hicieron ver que esto puede irrumpir terriblemente el modelo económico de nuestros principales constituyentes. Y algo con lo que decía Ramón, Rodrigo, se repite el taco. se repite el taco. Trump always chickens out, 100%. Por eso decimos, a la sobrereacción vino la reacción y vino la corrección también. Y decía Ramón que la fecha del 9 de julio va a ser muy importante por el juicio, por supuesto, de Ovidio Guzmán López, pero ahora sabemos, porque ya se hizo público, que se aplazó también la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, lo cual quiere decir que hay también una abierta negociación por ese lado. Sí, claro, 25 de agosto. Esa es la ventana que va a estar ocurriendo del 9 de julio al 25 de agosto. Ahí va a estar toda la negociación y todo lo que se va a empezar a emprender. Gregorio, conclusión. Pues estamos ante la embestida de Donald Trump, que es de pronóstico reservado. Digo, esa es una situación muy difícil, muy dolorosa, sobre todo para, deja tu comunidad latina, son para mexicanos que están viviendo en California, trabajando dignamente, porque sin preguntarles si tienen residencia o si tienen algún documento que acredite su estancia legal, los están persiguiendo y los están castigando de una forma completamente, como repito, cruel, una forma violenta. Entonces, la otra parte de la historia es, pues, no entrometernos tanto en los intereses de Estados Unidos y defender más lo que nos corresponde como mexicanos. Yo creo que hay que replantear esa estrategia de la relación México-Estados Unidos, sí, que sirva de algo, que ahorita hay un diálogo y que, bueno, que vino Landó, el que había sido embajador de México, embajador de Estados Unidos en México, hoy subsecretario de Estado, el equipo, el staff de Marco Rubio. Bueno, esa cercanía, pues aprovechémosla, ¿no? Para bien. Y como bien dice Ramón, o sea, dejar tanta narrativa, tanta verborrea, porque luego, repito, nos vamos al teléfono descompuesto y algo que digas en un sentido te lo toman por el otro y entonces complica todavía más la situación. Y dejo aquí una pregunta. Es el millón de deportaciones que se iban a dar de mexicanos, ¿dónde quedaron? O sea, también esa parte no va a suceder. Es irreal la cifra. La cifra es completamente irreal. Pero claro, hay una postura y hay una demostración de fuerza y de poder en estos momentos y de una polarización. Esto está llevando una polarización a la comunidad estadounidense, que digo, yo creo que para eso es lo menos importante, ¿no? Pero es una situación que nos está llevando entre las patas. A ver, yo voy a comentar algo ahorita como cierre. Me tocó estar esta mañana en una estética para, pues típicamente, darnos una manita de gato. Y me tocó una estilista que es de origen mexicano, pero que tiene como su familia aquí ya 40 y tantos años en Texas. Y pues me decía que están ellos, todo el mundo, toda la comunidad, aunque tienen papeles, están ya nacionalizados y todo, pues no están saliendo a la calle. Ella tiene a su padre totalmente, literalmente, dice casi casi esposado y metido en su cuarto, porque no hay respeto para la gente que muestra incluso los papeles. Simplemente el único elemento disruptivo para la gente que anda buscando inmigrantes es que hablen español. Y el que hablen español, pues no es un pecado en Estados Unidos si tienen sus papeles correctos. Entonces, ese grado de psicosis, dicen, nos ha cambiado la vida completamente. No estoy hablando de una familia, dijo, a todos sus amigos y demás, la forma en cómo hacemos lo que está comentando ahorita. ¿Qué va a pasar con los famosos partidos que hay en la próxima semana, ¿no? Donde viene la Copa. La Copa ahora y el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. Y pues, hombre, Rayados que los mexicanos que van, son simpatizantes de Rayados, van a asistir a un estadio para que tengan en la entrada de cada puerta de acceso o de salida, gente de la Guardia Nacional pidiendo, pues aquello va a quedar totalmente deslucido y nadie va a querer asistir por temor a que los levanten. Rodrigo, conclusión. Pues conclusión, yo retomo el punto original, que es Donald Trump está calentando la plaza y lo que estamos viendo, algunos analistas lo mencionan, es el equivalente a lo que pasó en 1933 en Alemania, pero toda proporción guardada, con el incendio del Reichstag. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque ese incendio en el Reichstag se tomó como una excusa del entonces partido nazi para criminalizar a la oposición. Los culparon de ser los famosos operadores de los disturbios que nunca comprobaron que hubo gente infiltrada. Y ahora estamos viendo otra vez a Donald Trump que se apunta para ser el beneficiario de este ciclo de protesta, disturbios y represión.
Pues estaremos comentando esto en los próximos días. Sin duda que esto se va, esperemos que desescale, espero que la operación Taco, que se retracta Trump otra vez, como siempre le suele ocurrirle con sus decisiones abruptas y caprichosas, que repliegue, porque imagínense ustedes que el día de mañana Gavin Newsom diga: estoy harto como gobernador de que este estado que es tan próspero que le aporta a Estados Unidos, es como le pasa un poquito como a Nuevo León con el país, el déficit que tiene California de lo que paga de impuestos a lo que recibe de regreso es de menos 80,000 millones de dólares. Es decir, de lo que aporta allá en la federación, en el caso norteamericano, en el DC, se quedan con 80,000 millones que no regresan nunca a California y se redistribuyen en otros lados. Bueno, pues el señor puede llegar a decir: a ver, ¿cómo estamos en un pacto federal donde yo estoy poniendo, además del dinero, estoy poniendo una bola de cuestiones importantes de la economía y la política de este país para que vengan a faltarme el respeto? Se puede dar el hecho de que California, con ese potencial que tiene, diga: yo me quiero sustraer del pacto federal y decir: votamos en el Congreso californiano, ya no somos más miembros de Estados Unidos, y lejos de que Estados Unidos se anexe a Canadá, podría desanexarse algún día a California. Entre tanto, lo que nos importa a los mexicanos es ver si efectivamente, como se sospecha elevadamente, todo lo que está propiciando dentro de esto nos va a pegar directamente a los mexicanos, porque somos el epicentro de la violencia con la bandera mexicana. El que se crea Juan Escutia, o la que se crea Juan Escutia, que se enrede en ella y se tire del techo del Palacio Nacional.